Amén. Está aquí el Señor. Amén. Qué alegría, hermanos, que Él aparezca en medio de nuestras reuniones, en medio de cada culto. Si Él no aparece, hermanos, no sirve de nada todo lo que hagamos en este lugar. Pero cuando Él aparece, amén, todo es diferente. Aleluya. Amén. Quisiera compartir esta palabra, amén, que continuamos predicando. Me toca ahora a mí acerca de Josué capítulo 7 y capítulo 8, después de a continuación del mensaje que compartió nuestro hermano Emilio, siervo del Señor, acerca de las murallas de Jericó, cuando el pueblo se unió y dieron vueltas y el Señor les dio la ciudad. Amén. Quisiera compartirlo, hermanos, conforme el Señor lo indicaba en mi corazón. Amén. Y a mí, hermanos, cuando el Señor me ministraba esta palabra, pues hablaba a mi corazón y me hacía bien. Amén. Porque la palabra del Señor siempre hace bien. Amén. Y tengo que decir que la palabra de Dios siempre hace bien cuando edifica, cuando anima, cuando consuela, pero también cuando golpea, cuando exhorta, cuando a veces parece que hiere, cuando a veces parece que duele. Amén. Pero la palabra de Dios siempre nos hace bien y siempre nos sana. Necesitamos, hermanos, no una parte de la palabra de Dios, toda la palabra de Dios. Amén. Y no, hermanos, simplemente quizás podemos decir, es que los pastores necesitan una palabra, los del coro necesitan otra palabra, los jóvenes necesitan una palabra. No, yo digo que no, que cada uno de los que estamos en este lugar necesitamos toda la palabra del Señor. Amén. Así que sin más, vamos a ir a Josué capítulo 7. Verso 10 en adelante, dice la palabra del Señor. Y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espada, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo, y di: santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Amén. Amén. A la palabra del Señor. Miren, como decía, venimos del capítulo 6, que compartía el otro día nuestro hermano Emilio, aleluya, donde a través de Josué, hermanos, el pueblo se une para ir a las murallas de Jericó y comienzan a rodearlas, comienzan a dar vueltas alrededor de la ciudad, y Dios hace que conquisten aquella ciudad, que las murallas sean derribadas. Amén. Pero sin embargo, vemos, hermanos, como antes de que ellos accedan a la ciudad de Jericó, les dice el Señor, les dice: pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. El Señor les estaba diciendo que iban a entrar a la ciudad de Jericó, pero también les estaba avisando de que dentro de la conquista de la ciudad de Jericó no debían tomar nada de lo que el Señor ya había destruido. El Señor lo había declarado como anatema. Ya saben, hermanos, que la palabra anatema significa maldito, apartado, desechado, algo que Dios aborrece, algo que Dios maldice. Y venimos de una gran conquista y de una gran bendición. Y ahora dice la palabra del Señor que después de haber conquistado la ciudad de Jericó, les toca seguir conquistando. Y ahora ven la ciudad de Jai. Y cuando ven la ciudad de Jai, dice la palabra del Señor que Josué envía mensajeros para que observen y examinen la ciudad de Jai, a ver qué es lo que ocurre, a ver cómo pueden conquistarla. Y dice la palabra del Señor, hermanos, que los mensajeros van y ven la ciudad, que es una ciudad pequeña, que es una ciudad de fácil acceso. Claro, ellos vienen de Jericó, vienen de conquistar una de las ciudades más importantes del territorio,
vienen, hermanos, no de una victoria cualquiera, sino de una grande victoria, de las murallas de Jericó fortificadas que nadie podía derribar y que simplemente dando vueltas y obedeciendo han derribado las murallas y han conquistado. Y ahora vienen con el mensaje donde Josué y le dicen: mira, la ciudad es pequeña, simplemente con que vayamos 2.000 o 3.000 hombres será suficiente para conquistarlos y derrotarlos. No hace falta que esforcemos tanto al pueblo y que agotemos y cansemos al pueblo, porque con 2.000 o 3.000 hombres será suficiente para conquistar la ciudad de Jai. Y ahora, hermanos, Josué, recibiendo el mensaje, pues actúa en consecuencia, y dice la palabra del Señor que van 3.000 hombres, alrededor de 3.000 hombres, y para su sorpresa, cuando llegan a la ciudad, todo lo contrario a lo que ellos pensaban que iban a derrotarlos fácilmente, se encuentran con que los hombres, todos los que estaban allí en aquella ciudad, los han derrotado, los han vencido. El pueblo de Israel ha salido huyendo. Dice la Biblia que hubo 36 bajas en el pueblo de Israel y han salido derrotados. Y ahora dice la Biblia que viendo lo que ha sucedido, el pueblo de Israel en su corazón han desfallecido. Y dice la palabra del Señor que Josué comienza a orar al Señor, preguntándose: ¿por qué ha ocurrido esto? ¿Por qué has permitido, Señor, que caigamos en manos de los enemigos? ¿Para qué hemos salido del Jordán, hemos cruzado el Jordán para ahora encontrarnos con esta situación? ¿Qué será de este pueblo? Ahora todos los de la tierra se enterarán, todos los cananeos se enterarán de lo que ha ocurrido y fácilmente seremos derrotados y nuestro nombre será borrado de la tierra. Comienzan a tener temor de lo que ha de ocurrir por aquella derrota. Pero mire, el Señor me hacía ver que había dos consecuencias por las cuales Israel sale derrotado de la ciudad de Jai. Y una es que, como estamos viendo, se confiaron ante el enemigo. Confiaron en que con sus propias fuerzas, con su determinación y con su decisión, podían ir a la ciudad de Jai y conquistarla de la misma manera que habían conquistado Jericó. Claro, ellos lo veían muy fácil, porque ellos veían que habían salido de Jericó, que era una ciudad más imponente, más fuerte, más difícil de conquistar, y fácilmente lo habían hecho. Pero sin embargo, viendo Jai ahora más pequeña, pues confían en sus fuerzas. Y es que tengo que decir, hermanos, que cuando salieron a Jericó, salieron conforme Dios había dicho, salieron conforme Josué había mandado. Todo el pueblo unido, rodeando la ciudad, dando las vueltas, todo en indicación conforme el Señor había mandado. Es decir, el pueblo se enfrentó a Jericó en el nombre del Señor. Se enfrentaron a Jericó y vencieron a Jericó con la fuerza de Jehová, no con sus fuerzas ni con sus argumentos. Pero ahora se encuentran que se enfrentan a Jai con sus fuerzas, dependiendo de ellos mismos, creyendo que el enemigo no es tan fuerte, que el enemigo no es tan poderoso y que van a derrotarlo fácilmente. Y ¿saben qué? A veces en nuestra vida cristiana nos ocurre esto, que a veces hemos salido de grandes victorias y nos hemos creído, hermanos, por desgracia, que ha sido por nuestras fuerzas, que como ya lo hemos conseguido en el pasado, en el anterior, en el ayer, ahora somos capaces de enfrentarnos a una ciudad pequeña y podemos vencerla de la misma manera. Pero hoy tengo que decirte, no podemos desvalorar ni despreciar el enemigo que está enfrente de nosotros, porque si lo despreciamos y confiamos en nuestras fuerzas, nos ocurrirá como el pueblo de Israel: saldremos derrotados, saldremos heridos, saldremos, hermanos, habiendo el enemigo venciéndonos. Pero hoy tengo que decirte, no confíes en tus fuerzas, no confíes en que en el pasado Dios ya lo hizo, más bien depende de Él, depende de su fuerza, en el nombre de Jesús. Amén. Porque a veces creemos que como Dios ya nos dio la victoria en el pasado, ahora ya no tenemos nada que hacer, y por eso transmiten un mensaje de comodidad y les dicen: ¿para qué vamos a cansar al pueblo? Con 2.000 o 3.000 hombres es más que suficiente.
Y es que tengo que decir que cuando nos acomodamos, cuando nos relajamos, nuestra vida espiritual, nuestra vida cristiana, corremos el peligro de caer en manos del enemigo. Y dice la palabra del Señor, hermanos, que después de esta derrota, como hemos dicho, Josué comienza a orar porque no entiende por qué viene la derrota. No entiende por qué Dios los ha bendecido conquistando Jericó, por qué Dios les ha hecho cruzar el Jordán, por qué hasta ese momento todo era victoria, bendición, gloria, conquista, y ahora llega un momento donde se encuentran con algo más fácil, con algo más sencillo, con algo más cómodo, con algo más pequeño, pero sin embargo salen derrotados. Josué comienza a orar y le dice al Señor: ¿por qué has permitido que caigamos en manos del enemigo? ¿Qué será de este pueblo? ¿Qué será de tu nombre? Le dice al Señor. Comienza a orar y a mostrar sus inquietudes, su temor delante del Señor. Y después de orar, dice la Biblia que Jehová, como hemos dicho, como hemos leído, le habla a Josué y le dice: Josué, ¿qué haces ahí postrado? Levántate y dile al pueblo que se santifique, y mañana santificaros para el Señor, porque hay anatema en medio del pueblo. Y es que, hermanos, Josué cambió el orden de los factores. Primero salieron a la batalla, primero se enfrentaron a los enemigos que había en la ciudad, y después de la derrota oró. Y es que tengo que decir, no podemos enfrentarnos a los enemigos, por muy pequeños que los consideremos a nuestra vista, por muy débiles y frágiles que puedan aparentar. No podemos cambiar el orden de los factores y salir a la batalla y enfrentarnos al enemigo sin haber orado, sin haber buscado, sin haber tenido comunión con el Señor. Y ese fue el fracaso. Si Josué hubiera orado antes, quizás antes el Señor le hubiera avisado de que lo que venía era derrota. Pero como Josué no oró, como el pueblo se confió, vino la derrota. Y hoy tengo que decirte: como no ores, como no tengas comunión, como no te entregues, como no confíes en sus fuerzas, habrá derrota, habrá conquista por el enemigo. Pero tengo buenas noticias. A pesar de la derrota, Josué tuvo la oportunidad de, después de la derrota, orar. Y hoy el Señor te da la oportunidad. No sé cuál es la derrota de la que has salido, pero todavía hay oportunidad. Ora, clama al Dios que escucha, en el nombre de Jesús. Y después de orar, ahora vio de otra manera. Te amo, Jesús. Antes de orar, no entendía por qué le sucedía todo aquello. Pero después de orar, entendió por qué había sucedido. Y no solamente lo entendió, porque no solamente Dios le dijo que había pecado, que había anatema en medio del pueblo, sino que también Dios le dio las instrucciones para destruir esa maldición que había caído sobre el pueblo. Y es que hoy tengo que decirte que cuando oras después de una derrota, cuando buscas al Señor después de una derrota, Dios te mostrará tu estado, te mostrará por qué has caído, por qué el enemigo te ha vencido. Pero no solamente hará esto, sino que también te dará las instrucciones para salir venciendo en el nombre del Señor. Y dice la palabra del Señor que ahora Josué, después de orar, después de lo que el Señor le dice, prepara al pueblo y les dice: santificaos para el Señor, porque ha dicho Jehová, hay anatema en el pueblo. Y dice la Biblia, hermanos, que ha preparado a todas las tribus, todo conforme Dios le ha mandado. Y ahora Dios escoge a la tribu de Judá. Dios indica a la tribu de Judá. Y después de que sale de la tribu de Judá, elige a la familia de Zera, creo que era su nombre. Y después de la familia de Zera, escoge la casa de Zabid, creo que era el nombre. Y después de escoger y de indicar la casa de Zabid, le hace mostrar aquel varón llamado Acán, que dice la Biblia, hermanos, que tomó del anatema, que tomó de lo que Dios le había prohibido que tomara. Es decir, hubo un proceso en el que Dios estaba preparando al pueblo, a Acán, a Josué,
para destruir el pecado, para acabar con el pecado, para acabar con la maldición y el anatema que había en medio del pueblo. Pero en medio de ese proceso, hermanos, donde Josué ha avisado al pueblo de lo que está ocurriendo, la Biblia guarda silencio en cuanto a Acán. Acán, hermanos, no hace nada al respecto. Acán se queda esperando. Acán, hermanos, se queda esperando a ver qué es lo que sucede. Imaginaros, hermanos, la situación ahora de este hombre. Este hombre sabe que ha pecado, que ha desobedecido al Señor, que no ha hecho caso de lo que Dios ha hecho, que el pueblo ha salido a conquistar otra ciudad y que el pueblo ha sido derrotado a causa del pecado que se encuentra en el pueblo, y que Dios ha dicho que va a destruir el pecado y que va a destruir a la casa, al hombre que ha pecado contra el Señor, que ha desobedecido. Pero sin embargo se queda parado y espera que llegue el momento. Y es que Acán, a pesar de que había un proceso, un trato de parte de Dios para destruir el pecado, se quedó quieto, se quedó de brazos cruzados, esperando que ocurriera lo que tendría que ocurrir. Y es que hoy tengo que decir, hermanos, de parte del Señor, que hay veces que hemos caído en el pecado, en la desobediencia a Dios, nos hemos apartado de lo que Dios nos había encomendado. Pero tengo que decirte que Dios, que es juez justo y que todo lo ve, hará un proceso en tu vida para destruir el pecado, porque llegará un momento en el que Dios no te permitirá seguir continuando viviendo a tu manera, viviendo como tú quieras. Pero hoy te invito a que en medio de tu proceso no te quedes de brazos cruzados, no te quedes esperando a ver qué es lo que sucede, a ver cuándo viene la destrucción. Ora a Dios, vuélvete a Dios y saca el anatema que un día enterraste, el anatema que un día Dios te prohibió. Hoy Dios está diciendo: aguanta en medio de tu proceso, oye mi voz en medio de tu proceso. Que gloria tenga el nombre de Dios. Porque hay procesos de Dios que no son para destruirnos, que son para sanarnos. Pero cuando nosotros no entramos en el proceso y nos negamos y nos quedamos esperando, entonces nosotros decidimos entrar en esa destrucción. Porque dice la Biblia que cuando ya ha llegado el turno de Acán, le dice Josué: Acán, dale la gloria a Dios, dale alabanza, y no me encubras el anatema que has guardado. Y Acán, ahora viendo que ya no tenía salida, que ya no podía seguir encubriendo el anatema que había guardado, porque lo que había hecho Acán había sido decidir desobedecer a Dios. Él decidió, porque tuvo tiempo en medio de una bendición, en medio de una conquista, tuvo tiempo para ver el anatema, para ver el pecado, para codiciarlo y para tomarlo. Imagínense, iglesia del Señor, que ahora venimos todos aquí, que el pastor nos reúne como iglesia y nos dice: vamos a ponernos todos en ayuno y en oración, y vamos a estar todo día al Señor clamando para que el Señor nos dé victoria, para que el Señor bendiga a la iglesia. Pero ahora Dios dice a través del pastor: esta botella que está aquí, que nadie la toque porque es anatema. Esta botella que está aquí, que nadie la coja y que nadie la tome para sí, porque es anatema, porque yo la he desechado, para que no venga maldición al pueblo. Y ahora llego yo y digo: estoy en medio de una bendición, estoy en medio de una conquista, pero me da igual, tengo tiempo para ver una conquista y para tomar el anatema que Dios ha prohibido que yo lo tome. Tuvo tiempo para estar en medio de una conquista, para estar en medio de la bendición que el Señor les había prestado, pero también tuvo tiempo para decidir en ese momento de que no creía en la justicia de Dios, de que no creía en el juicio de Dios, de que no creía en la palabra y en la obediencia a Dios, y tomó el anatema para sí. Pero el anatema que tanto codició y que tanto deseó en este momento, cuando lo tomó, rápidamente lo tuvo que esconder y lo tuvo que enterrar bajo tierra. Y es que tengo que decir, el pecado que a veces tanto deseamos, el anatema que Dios nos ha prohibido, que tanto codiciamos, que a veces desde lejos lo vemos y tenemos tiempo para verlo, para codiciarlo, para desearlo y para tomarlo, luego
tengo que decir, el pecado desde lejos se ve muy bonito, como a cambio aquellos 200 siclos de plata, aquel manto babilónico muy bueno y aquel lingote de oro, lo deseó, le atrapó, pero cuando lo cogió lo tuvo que esconder bajo tierra. Y es que tengo que decir, el pecado que a veces nos llama, después se convierte en la mayor de las cargas, en la mayor de la destrucción, que va a acabar con tu vida. Y Acán decidió no creer en la justicia de Dios ni en la palabra de Dios. ¿Qué peligro corremos cuando decidimos no creer en la justicia de Dios? Porque Dios ya lo avisó y dijo, que nadie tome anatema para que no venga juicio. Y ahora cuando llega el momento en el que él lo confiesa porque Dios lo ha descubierto, dice la palabra del Señor que manda Josué unos mensajeros rápidamente, unos hombres, y van a la tienda de Acán, y en medio de la tienda, allí estaba el anatema. Y dice la palabra del Señor, hermanos, que desenterrando el anatema, lo llevaron ante Josué y ante el pueblo. Y dice la palabra del Señor que lo presentaron delante de Jehová. Lo pusieron delante de Jehová. El anatema que durante tiempo había estado enterrado en su tienda, había estado enterrado en medio del pueblo. Y aunque estaba enterrado y no lo podía usar, pero estaba ahí arraigado. Y aunque no se veía, pero estaba ahí arraigado. Y pertenecía a la tienda y pertenecía al pueblo. En ese momento dice la Biblia que el pueblo, que Josué, que los hombres lo han presentado delante de Jehová. Y es que hoy tengo que decirte, a veces hay anatemas, hay pecados que hemos arraigado muy dentro, muy al fondo. Y a veces parece que ahí no hacen nada, que no hacen daño, que no estorban. Pero Dios ha dicho, no quiero anatema en medio de mis santos. No quiero anatema en medio de mi pueblo. Tuvieron derrota, entendieron que no querían anatema y por eso presentaron el anatema delante de Jehová. Hoy tengo que decirte, si no tienes fuerzas para desenterrar el anatema, el pecado que Dios te está demandando, preséntalo delante de Él para que Jehová lo destruya. Deja que Dios destruya el pecado para que Él te santifique para su gloria y para su honra, en el nombre de Jesús. Aplaude al Señor en esta tarde, iglesia. Después de destruir el anatema y después de destruir, dice la Biblia que sacaron a Acán, a sus hijos, su familia, sus bueyes, todo lo que tenía, los apedrearon y acabaron con ellos. Porque el pueblo entendió que no quería nada que tendría que ver con el pecado y con el anatema que Dios había desechado. Y en el momento que desechó el pueblo todo anatema, todo pecado, toda prohibición de Jehová, dice la Biblia que ahora Dios le habla a Josué y le dice: Josué, no temas ni desmayes, porque anteriormente venían de la derrota. Cuando había pecado, venían de la derrota, y Josué se tiene que presentar a orar delante del Señor con temor, con miedo, con incertidumbre. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Pero cuando el pecado ha sido desenterrado y ha sido destruido y el anatema ha salido en medio del pueblo, dice la Biblia que Dios le dice: Josué, no temas ni desmayes. Y es que tus temores, tus miedos, tus incertidumbres, tus dudas no se van a ir nunca hasta que saques lo que Dios te está pidiendo que saques de tu corazón. Deja que Dios saque de tu corazón aquello que te hace vivir atemorizado, que te hace vivir con miedo, que te hace vivir turbado. Y dice la palabra del Señor, hermanos, que ahora salen y vuelven a enfrentarse contra los enemigos de la ciudad de Jai. Y ahora, hermanos, salen de otra manera, porque al principio salieron despreciando al enemigo, confiando en sus propias fuerzas, basando la victoria por venir en la victoria pasada de Jericó.
Y salieron, como hemos dicho, diciendo con 2.000 o 3.000 hombres nos sobra. Y ahora, fíjense qué diferencia, dice la Biblia, que Josué ha preparado a 30.000 hombres fuertes. Ha multiplicado por 10 la preparación para salir de nuevo a la batalla. Ya no se confían porque entienden que no pueden confiarse del enemigo, por muy pequeño que parezca, porque a veces cuando nos confiamos ante el enemigo, por eso hay veces que has dicho, porque nos ha pasado a todos, nos ha pasado a todos los que estamos en este lugar, y hemos dicho en nuestra intimidad con el Señor, hemos dicho, si salí de Jericó, Señor, si vencí a este problema, si vencí a este gigante, si vencí a este problema, ¿cómo es que esto ahora me tiene parado, sin crecer, sin avanzar? Y es que hay Jericós que por muy grandes que sean, como hemos confiado en el Señor, como nos hemos preparado con las fuerzas del Señor, los hemos vencido, pero sin embargo hay ciudades de Jai que quieren destruirnos porque hemos confiado en nuestras fuerzas. Pero el pueblo se preparó con más fuerza, confiando en el Señor y utilizando una estrategia. Y dice la Biblia que han salido 30.000 hombres, han llegado a la ciudad de Jai. Y dice la Biblia que por una parte Josué ha puesto a hombres una acampada, un campamento, esperando a que el pueblo los viera y salir huyendo, pero escondidos en otro lugar ha puesto a una emboscada de también muchos hombres escondidos para que el pueblo enemigo no los vería. Y ahora dice la Biblia que la emboscada se ha quedado escondida, se han quedado apartados, y dice la palabra del Señor que Josué con los demás hombres del pueblo han salido y han comenzado a andar hasta la mitad del valle y han comenzado a avanzar contra el enemigo. Y me imagino en ese momento, hermanos, que muchos de los hombres que allí estaban, que habían estado quizás en la anterior derrota, pensarían: de nuevo nos estamos acercando al enemigo, vamos a salir derrotados de nuevo. Y les recordaría en sus mentes aquella derrota, aquellas 36 bajas, cómo fracasaron, cómo tuvieron miedo, cómo huyeron de sus enemigos. Pero Josué al frente y les dice: vamos hacia adelante. Y el pueblo seguía caminando y se seguían acercando a territorio enemigo. Pero ahora dice la palabra del Señor que los enemigos, el rey de Jai, los ha visto desde lejos. Y dice la Biblia que han madrugado, se han preparado y han dicho: vamos a salir y vamos a vencerlos de nuevo. Y dice la Biblia que todo el pueblo de Jai ha salido tras los hombres de Israel. Y saliendo tras los hombres de Israel, esta es la estrategia. Josué les dice: vamos a hacernos como que hemos sido vencidos, vamos a hacernos como que huimos de nuevo, como que ellos de nuevo han ganado, como que ellos de nuevo han prevalecido contra nosotros. Y salen huyendo, y me imagino lo que sentirían muchos hombres, dirían: de nuevo estamos huyendo, de nuevo el enemigo nos vence, otra vez que nos salimos de aquí, otra vez que salimos derrotados. Pero sin embargo el enemigo se confía, va tras ellos, y dice la palabra del Señor que Josué ha extendido su lanza conforme Jehová le ha mandado contra la ciudad de Jai, y extendiendo su lanza, ahora todos los hombres que estaban en el otro lugar, preparados y escondidos como una emboscada, han salido a la ciudad de Jai, que ya no quedaba nadie, y han prendido fuego y han destruido la ciudad. Y ahora los enemigos miran para atrás y ven como el humo sale de la ciudad hasta el cielo, y se encuentran ahora con una situación que no pueden salir, no podemos marchar para atrás ni podemos ir para hacia adelante. Y ahora Josué les dice: ahora sí, ahora es nuestra victoria. Y entre los de la emboscada y Josué con el pueblo, los han apretado, los han derrotado, los han vencido hasta no quedar ninguno. Y es que hoy tengo que decirte: habrá veces que haya derrotas, que salgamos derrotados ante el enemigo, pero tengo que decirte: si destruimos el pecado, si quitamos el anatema, por mucho que el enemigo te recuerde tu pasado, te recuerde tus derrotas de ayer, habrá victoria de parte de Dios en el nombre de Jesús. ¿Cuántos lo creen y dicen amén? Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Gloria a tu nombre. Shalom. Había un secreto
Y es que el pueblo se había santificado esta vez. En la primera derrota había un secreto, y el secreto era que había desobediencia y pecado. Y claro, como ellos no lo sabían, fueron derrotados. Pero orando y actuando conforme las indicaciones de Dios, había un secreto después para los enemigos, y es que el pueblo se había santificado. El primer secreto, que era el pecado, los derrotó. Pero el segundo secreto, que fue orar y actuar conforme Dios les mandó, les dio la victoria. En tu secreto Dios te dará la victoria. Lo mismo que en tu secreto hayas podido ser derrotado y el enemigo haya podido vencerte, también en tu secreto Dios quiere restaurarte y Dios quiere hacerte salir vencedor. Y miren, y concluyo ya con esto. Hay una enseñanza que yo veía en todo esto, y es que en Jericó, hermanos, el pueblo sale con unas indicaciones, pero claro, ocurre algo sobrenatural, ocurre algo milagroso. Una ciudad tan preparada, tan fuerte, con aquellas murallas fortificadas, no es normal ni tiene lógica ni sentido que por dar 7 vueltas todo un pueblo, las murallas sean derribadas y la ciudad sea conquistada. Y es que Dios les hizo ver en Jericó que a través de su milagro, a través de lo sobrenatural, a través de su mano, Dios le dio la victoria. Pero claro, como hemos dicho antes, el pueblo se confió viendo que habían conseguido una victoria y que ahora podían salir a los siguientes, aunque serían más pequeños, dependiendo ya no de Dios, sino de sus fuerzas, ya no de lo que el Señor indicaría, sino de sus propias indicaciones. Pero Dios les permite tener derrota para hacerles entender que tanto en Jericó grande como en Jai pequeña, tanto en Jericó fortificada como en Jai más accesible, fue la mano de Dios las que le dio la victoria. Y es que hoy tengo que decirte, caemos en el error cuando creemos que pasa el tiempo, que pasan los años y permanecemos por nuestras fuerzas y permanecemos por lo que creemos, por lo que sentimos. Tengo que decirte, de ninguna batalla has salido por tus propias fuerzas. ¿Qué va? A lo mejor te has podido sentir que por tu experiencia, que por tu buen hacer en Dios, Dios te da la victoria, pero no. Si seguimos en pie, tanto en las batallas grandes como en las pequeñas, tanto en el día bueno como en el día malo, tanto cuando vencemos como fracasamos, si seguimos en pie, no es por nuestras fuerzas ni por lo que seamos, es por Él, por lo tanto, depende de Él, depende de su mano, y tendrás victoria en tu vida, en tu casa, en tu familia, en el nombre de Jesús. Fuerte ese aplauso para el Señor. Hasta aquí la palabra. Que el Señor les bendiga a todos. Esa